Amados hermanos, paz de Cristo, bendiciones. Me da gusto saludarles nuevamente. Hoy, miércoles 1 de abril, estamos contentos porque el Señor está con nosotros. Su misericordia, su sangre nos protege. Seguimos adelante en el nombre del Señor Jesús. Y para nosotros es una bendición poder iniciar a partir de este miércoles estas lecciones de grupos de amistad que podrán ustedes ver junto a su familia en su casa. Les estamos animando para que corran la voz, corran los videos. Se les va a estar enviando el enlace cada miércoles alrededor de las 5 o 6 de la tarde para que a las 7:30 en punto se junte junto a su familia, algún familiar que esté ahí cercano y podamos tener nuestra enseñanza de grupo de amistad como si fuera un miércoles, un martes más de grupo regular, mientras pues la situación cambia, ¿verdad? Yo creo que la palabra de Dios no está encarcelada, la palabra de Dios es libre y no tiene barreras a la distancia para que Dios obre a través de una palabra. Así que les invito a esta dinámica de cada miércoles, grupos de amistad a través de Facebook, a través de YouTube, en sus casas. Y vamos a empezar en esta hermosa tarde, noche, con una oración para dirigir nuestra reunión a la presencia del Señor. Así que le invito para que se ponga de pie junto a su familia, le tome la mano si está a un lado suyo y vamos a hacer una oración para iniciar nuestra reunión de grupo de amistad en esta hermosa tarde. Padre del cielo, te damos gracias por todas tus bendiciones. Gracias, Señor, porque hasta aquí nos has ayudado. Has sido bueno con nosotros, Señor. Sabemos que tú tienes cuidado de cada uno de nosotros. Yo te pido que podamos ser bendecidos, ministrados, Señor, a través de esta palabra en esta hora. En el nombre de Jesús, abre el corazón, abre el oído del espíritu de tu iglesia, de nuestros amigos que nos están mirando, ¿verdad? Para que sea la palabra, Señor, la que traiga transformación, traiga cambios en nuestras vidas, en el nombre de Cristo. Amén. También quiero agradecer a nuestros amigos que nos están viendo, ¿verdad? A través de este medio. Y le animamos para que siga conectados con nosotros. Quiero recordarles que los domingos a las 10 de la mañana tenemos nuestros servicios también en YouTube y en Facebook para que usted pueda tener acceso a ellos. Y a partir de este viernes también nuestros jóvenes tienen una excelente enseñanza para los muchachos, enseñanzas juveniles a partir de este próximo miércoles. Puede a través de este mismo canal estar conectado. Le animamos para que se suscriba, ¿verdad? Y se le pueda estar ahí sonando la campanita y se le pueda estar avisando cuando tengamos alguna enseñanza que compartir, pues usted ya sea parte de ella. Bien, nuestra enseñanza de hoy de grupos de amistad le he titulado Casas Bendecidas. Casas Bendecidas. Y yo le voy a invitar para que tome ahí su teléfono, su Biblia, y me acompañe en las escrituras que voy a estar manejando en esta lección. Quiero que si hay 3, 4 personas ahí en casa, pues escoja cada uno de ustedes alguna y la busque y la tenga ahí, ¿verdad? Para que la podamos leer en su momento. Quiero que alguien busque Hechos 5:42. Alguien busque Hechos 5:42 ahí en su celular o en su Biblia. Otra persona busque Lucas capítulo 10. Va a leer el verso 1 y verso 5 en su momento. Y también Mateo 8 del 14 al 17. Son 3 lecturas que vamos a estar trabajando en esta clase del día de hoy. Y le animo para que las esté buscando, las tenga ahí preparadas. Para cuando yo las lea acá, le voy a dar un tiempo a usted también para que usted las comparta ahí en vivo y en su grupo de amistad. Yo voy a leer Mateo 8, 14 al 17. Voy a empezar la lección yo leyendo esta escritura, que voy a tomar como una de las escrituras bases de esta lección que hemos titulado Casas Bendecidas, Casas Bendecidas. Y dice la escritura en Mateo 8, del verso 14 en adelante: Vino Jesús a casa de Pedro y vio a la suegra de postrada en cama con fiebre. Y tocó su mano y la fiebre la dejó. Y ella se levantó y les servía. Y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera los demonios y sanó a todos los enfermos, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias.
Quisiera hacer una pregunta de rompehielo, ¿verdad? Para que usted participe también de la lección el día de hoy. Y la pregunta sería la siguiente. Mencione alguna ocasión en que en su casa todos estaban alegres y riendo. Mencione alguna ocasión, si alguno de ustedes quiere participar, es un momento para ello, en que en su casa todos estaban alegres, todos estaban riendo, alguna anécdota, alguna situación que pasó con alguien, algo chistoso que pasó ahí en casa. Puede mencionarlo en esta hora, compartirlo, ¿verdad? Ahí el líder de la casa, alguno de ustedes que quiera participar, lo puede hacer en este momento, y es la pregunta del rompehielo que tenemos en esta hora. Ahí en lo particular en casa, frecuentemente jugamos con mis hijos, mi esposa, y platicamos anécdotas o situaciones que nos han pasado, y pasamos un buen tiempo divertido cuando hay oportunidad para ello. Bien, hoy más que nunca estoy convencido de la necesidad del ministerio de los grupos de amistad en las casas. Aunque no nos estamos pudiendo reunir como célula, pues sí lo estamos pudiendo hacer a través de nuestras familias. Como familia podemos adorar a Dios en las casas. Lo estamos haciendo a través de este canal los domingos. Hoy vamos a empezar el miércoles, jueves, viernes los muchachos también lo van a tener. Y honestamente no sé por qué no podemos reunirnos en casa, por lo menos 10 personas máximo. Si usted va a la Walmart, ahí hay 100, 200, 500 personas, y adentro miles de negocios están abiertos, aún los restaurantes, la gente está haciendo línea y a veces también esperando a su comida, y aunque tratan pues de limitar el número de personas en esos establecimientos, pues en la práctica se ve imposible, ¿no? Irónicamente, aún los centros de venta de droga permanecen abiertos, y pues la ley o la gente dice que eso es necesario, y sí es cierto, es necesario el alimento, es necesario la gasolinera abierta, es necesario el banco abierto, pero pues como que no es necesario para la gente la necesidad espiritual, que de pronto es más necesaria que muchas otras cosas. En fin, es un poco cuestiones que nosotros podemos ver que el enemigo aprovecha para tratar de callar las cosas del Señor, y sí levantar a otras que no bendicen a nadie, ¿no? Como repito, ¿cómo puede ser posible que los centros de venta de droga estén abiertos? Aquí enfrente de la iglesia, ustedes saben, hermanos, que hay uno, y honestamente nunca he visto una persona enferma que entre ahí. Situaciones que ocurren. Entrando en la enseñanza, una buena parte del ministerio de Jesús en la tierra lo desarrolló en las casas. Mismo ejemplo que siguieron sus discípulos, ¿verdad? Practicar el ministerio en las casas. Leemos en Hechos 5:42. Si alguien escogió ahí Hechos 5:42, le voy a invitar para que lo lea. Lo lea junto conmigo, y en voz alta lo puede leer en esta hora. Dice así Hechos 5:42, ahora lo leo yo. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Es de resaltar que la mayoría de los milagros, las sanidades, las liberaciones que Jesús hizo fueron en los hogares donde la gente habitaba, dando a entender aún el mismo Jesús que Él se sentía a gusto entrando a las casas, que Él aprobaba que la gente se reuniera en las casas para orar, para escuchar una palabra. Creo que, hermanos, amigos, es un buen tiempo para reanimarnos a mantener nuestras casas abiertas. Es un buen tiempo para, pues, aún quienes no han abierto su casa, se animen a hacerlo, ¿verdad? En un principio pensábamos mantener nuestros hogares abiertos, pero pues usted sabe la situación cómo se presentó y no lo hemos estado teniendo. No lo pudimos hacer así, pero realmente no sabemos cuándo nuevamente seremos forzados a permanecer en casa.
Y los grupos de amistad serán vitales para mantener la palabra y la presencia de Dios en nuestras vidas. De hecho, para usted se le hace sencillo el escuchar una enseñanza como esta en su casa porque está acostumbrado a ir a un grupo de amistad. Usted, amigo, que va al grupo de amistad, se le hace fácil adorar en casa, se le hace fácil orar en casa, escuchar una palabra en casa. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados ya a través de nuestros grupos a traer la presencia del Señor Jesús a nuestros hogares. Así que es muy importante, hermanos, que en este momento, ¿verdad?, nos reanimemos. La iglesia trabaja a través de este ministerio celular, ¿verdad?, que nos levantemos. Aún aquellos que abandonaron su grupo, cerraron sus casas, pues nuevamente se abra ese hogar tan importante para mantener la palabra de Dios a tiempo y fuera de tiempo. Lo primero que quiero mencionar es que para Jesús cualquier casa califica para que se predique su palabra. Cualquier casa es un buen lugar para tener un grupo de amistad, para hablar la palabra, para compartir, para invitar amigos. Lucas capítulo 10, verso 1 y 5, me gustaría que lo leyera alguien allí en casa, por favor, en esta hora. Alguien que lo haya tenido ya, que lo haya buscado cuando lo di al iniciar la enseñanza. Lucas 10, verso 1 y verso 5. Léalo, por favor, ahí. Bien, ahora lo leo yo. Dice así: después de estas cosas, designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de dos en dos delante de él a toda ciudad y lugar donde él había de ir. El verso 5 dice: en cualquier casa donde entréis, fue la instrucción que Jesús les dio, primeramente decir, paz sea a esta casa. En cualquier casa donde entréis, primeramente decir, paz sea a esta casa. No solo a los 12 discípulos que conocemos por nombre envió Jesús a predicar, sino a muchos más, como a estos 70, a quienes los envió a las casas, como dice aquí en el verso 5. Dice que Él los envió a predicar la palabra de Dios a esos otros 70 de dos en dos. Les deja saber a qué tipo de casa deberían entrar. Y Jesús les dice que en cualquier casa. No les da un tipo de casa específica. Dice cualquiera. A cualquier casa ustedes pueden entrar a predicar la palabra. Jesús no pone requisitos para entrar a una casa. A Jesús no le importa si es grande, si es pequeña, si tiene sala, si tiene alberca, si tiene alguna comodidad o no tiene comodidad. Porque para Él cualquier casa califica. Para Jesús cualquier casa califica para que su palabra se predique. Porque aunque todas pueden ser diferentes, quizás en su diseño y su forma, en cada casa hay gente igualmente necesitada de la presencia de Jesús. No hay un hogar en la tierra, no importa que sea humilde o que sea un palacio, que sea habitado por personas que no necesite a Jesús habitando en ese hogar. Así que no hay pretexto para no abrir un grupo de amistad. No hay pretexto, amigo, hermano, para que usted no abra su casa. Algunos de ustedes tienen años yendo a un grupo de amistad y no se han decidido abrir su casa, que es muy pequeña, que hay mucho ruido, que alguien no me deja, que viven otras personas ahí conmigo. Yo lo reto en esta tarde a que abra su casa. Yo lo reto en esta tarde para que dé un paso de fe, dé un paso de compromiso y se arriesgue a abrir su casa. Usted no sabe si en esa casa, a través de usted abrir su casa, se va a salvar ese familiar, se va a salvar ese vecino. Seguramente Dios va a hacer algo en esa casa, pero yo necesito tomar la decisión. Algunos de ustedes, por X circunstancia, cerraron su hogar y yo lo animo a que vuelva a meditar en la importancia de que su casa se abra nuevamente para poder compartir la palabra de Dios con otras personas. En cuanto esta situación cambie, vamos a volver a las casas, vamos a volver a invitar personas y sería, creo yo, muy exitoso que no solo mantengamos las 20 casas que tenemos ahora abiertas, sino que se duplique ese número, porque más de ustedes van a abrir
sus casas también. Así que no hay pretexto, que es muy humilde, que no tiene una sala grande, que me da vergüenza, que el sillón está roto. No, nada de eso. Para Jesús, cualquier casa califica para que se abra para su hogar. ¿Okay? Así que yo lo animo en esto en el nombre de Jesús. Dile a la persona que está a un lado, mi casa es cualquier casa. Casa es cualquier casa. Mi casa califica para abrirla para que la palabra de Dios sea predicada. Porque hay bendiciones. Cuando alguien abre su casa, hay bendiciones porque no entra solamente un hermano a dar la clase, no entra solamente en los invitados, sino que Jesús es el que principalmente entra ahí a través de su palabra, a través de su presencia. Y quiero hablar rápidamente acerca de 3 bendiciones que podemos recibir en casa cuando se la abrimos para que un grupo se establezca ahí. Primera de ellas es que entra la paz de Jesús a esa casa. Cuando una casa se abre para que su palabra entre, para que se haga oración en esa casa, entra la paz de Jesús a esa casa. El verso 5 de Lucas 10 nos dice que en cualquier casa donde entréis, fue la instrucción de Jesús a los discípulos, primeramente decir, paz sea a esta casa. Es decir, se desata la paz de Jesús cuando entra alguien a predicar la palabra a ese hogar, cuando alguien abre la Biblia, reúne la familia, reúne a los amigos para enseñar una palabra de parte de Dios. Cuando Jesús, es interesante que cuando Jesús no está en una casa, pues en esa casa hay todo tipo de conflictos, de pleitos, hay angustia, hay estrés, hay desesperación, hay escasez, porque falta la paz de Jesús, porque falta la paz de Cristo en ese hogar. Así que algo que usted va a experimentar, y seguramente los hermanos que tienen sus casas abiertas están experimentando, no es más que bendición después de haber abierto su casa. Es paz en esa casa. Hay algunos de nuestros hermanos que en esa casa había mucha angustia, mucha ansiedad, demonios que ahí espantaban y cuánta cosa, pero permitieron que la palabra de Dios entrara, permitieron que se hiciera un grupo de amistad en ese lugar, y todos esos espíritus malos, todo aquello que tenía conflicto la casa, que robaba la paz la casa, fue reprendido en el nombre de Jesús, porque entró la paz de Cristo a ese lugar. La segunda bendición que hemos experimentado y que podemos ver constantemente cuando alguien abre su casa a Jesús, es que Jesús sana todo lo enfermo en casa. Jesús sana el corazón de las personas, Jesús sana los cuerpos, Jesús sana las familias quebradas en los hogares. Y eso lo estableció ahí en Mateo capítulo 8, verso 14 al 15. Si me puede ayudar a leer, por favor, alguien que haya apartado esa cita ahí en casita, Mateo capítulo 8, verso 14 al 15. Léalo, por favor, en este momento. Amén. Dice así, yo lo leo ahora. Vino Jesús a casa de Pedro y vio a la suegra de éste postrada en cama con fiebre. Y tocó su mano y la fiebre le dejó. Y ella se levantó y le servía. ¿Verdad? Es un hermoso pasaje donde podemos observar cómo Pedro abrió su casa para que Jesús entrara ahí. Y allí en la casa de Pedro había necesidad. La suegra de él estaba enferma, tenía fiebre, ¿verdad? Pero la Biblia nos dice que cuando entró Jesús, tocó su mano y la fiebre tuvo que soltarla. La fiebre tuvo que huir y ella se levantó y empezó a servirles. Quizás hizo ahí unas pupusas, hizo unos frijolitos, preparó unas tortillas a Jesús, a Pedro. Se pusieron contentos porque salió la enfermedad al momento que se le abrió la puerta a Jesús en ese hogar. Y hay enfermedades que solamente la presencia de Jesús en esa casa va a sanar. En el caso de la suegra de Pedro y de la casa de Pedro, pues fue la suegra que tenía fiebre, que estaba enferma. Pero hay enfermedades más fuertes en los hogares que no es una fiebre, que es una gripe común,
hay enfermedades del alma, hay hogares donde hay rencor, donde hay amargura, donde hay resentimientos, donde hay odios, hay hogares enfermos por el divorcio, hay hogares enfermos con pleitos entre la misma familia, el matrimonio que se quiere separar, donde hay infidelidad, donde hay adulterio, hay hogares donde hay pornografía, donde hay una serie de enfermedades espirituales, emocionales que están destruyendo a ese hogar. Hay gente donde se están suicidando. Esta semana tuve la noticia triste de una persona, un familiar tristemente mío, que se suicidó. Sencillamente decidió cortarse la vida. Estaba batallando con drogas. Yo algunas veces le quise llevar la palabra, quisimos animarlo. Nunca quiso aceptar la palabra de Dios y se cortó la vida. Joven, una persona joven, la familia está destrozada. Y todo ese tipo de situaciones encontramos en los hogares, jovencitas que se quieren suicidar en casa. Pero ¿sabe qué? Ocurre algo poderoso cuando Jesús entra, cuando se abre un grupo en esa casa, cuando alguien dice, aquí yo quiero que se lea la palabra, que se enseñe la palabra, aquí yo quiero que vengan a cantar los hermanos, aquí yo quiero que vengan a orar en mi casa. Inmediatamente entra Jesús y toda enfermedad empieza a ser expulsada de ese lugar. Todo aquello que está torcido empieza a ser enderezado, el corazón del hogar empieza a sanar, aún enfermedades físicas son sanadas. Hemos escuchado testimonios, la predicación antepasada el domingo, donde estuvimos orando a través del internet y nos llegaron testimonios de gente que fue sanada instantáneamente ahí en su casa. No tuvo que ir a una iglesia, ahí recibió la palabra de fe y fue sanada. ¿Por qué? Porque le abrió la puerta a través del YouTube a su casa y Dios entró ahí. Para Dios la distancia no es un obstáculo. Para Dios la palabra está viva y puede viajar a través de cualquier medio de comunicación que se esté lanzando la palabra. No hay enfermedad que Jesús no pueda sanar. Así que nuevamente animo a mis hermanos, nuestros amigos que ya están yendo a un grupo, que la están pensando si abren su casa o si la reabren. Ábrala, hermano, ábrala, amigo. Hay bendición cuando abrimos nuestras casas para que Jesús entre. Lo enfermo es sanado en esa casa. Lo que está dañado, restaurado en esa casa. Dice el verso 15 que leímos, y tocó su mano y la fiebre le dejó. Y cuando la dejó, pues ella pudo servir, porque una persona enferma no puede servir a Jesús. Y así que muchas veces nosotros como cristianos nos enfermamos espiritualmente, pero nuevamente le abrimos la casa a Jesús, entra Jesús ahí y nos sana, gloria al Señor. Nos sana, nos libera de rencores, de desánimos, de chismes, de actitudes negativas, porque es la manera en que podemos servir a Jesús. Aún nosotros mismos que le abrimos nuestras casas a Jesús, Él sana nuestras vidas para que le podamos servir mejor. Cuando vamos a ese grupo de amistad, a veces hay tristeza, hay escasez en los que abren las casas, a veces hay enfermedades, hay problemas, pero se abre ese grupo ese martes, ese miércoles, se es fiel a la palabra, a invitar a Jesús ese día y Dios empieza a obrar en esos lugares de una manera poderosa. Por último, hay una bendición más cuando le abrimos nuestra casa a Jesús y entra Jesús, y es que Jesús trae liberación a nuestras casas. Mateo 8:16, voy a invitar a alguien más de los que apartó la escritura que lo lea por favor en este momento. Mateo 8:16. Dice así: cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados a la casa de Pedro, donde ya había sanado a su suegra. Y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos. Interesante de esta enseñanza, de esta historia, es que cuando Jesús va a la casa de Pedro, Jesús no se detiene a sanar a los familiares de Pedro que estaban enfermos, en este caso su suegra, sino que de alguna manera se corrió la voz. La suegra de Pedro salió contenta, quizás con la vecina: mira, aquí está Jesús, estaba enferma y me sanó, y se corrió la voz. Y para la noche tenían una gran cantidad de personas. Jesús hizo un grupo de amistad ahí, gente enferma, gente necesitada. Y dice la Biblia que en la noche le trajeron aún muchos endemoniados
y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos. Es decir, esa casa de enfermedad se convirtió en una casa de liberación. Porque cuando Jesús entra en una casa, sana primeramente a los que están ahí. Pero después esa casa se convierte en una casa de sanidad. Cuando Jesús entra en un hogar que está atado por las drogas, por los vicios, por la pornografía, por el adulterio, cuando Jesús entra en un hogar que está atado por cualquier espíritu inmundo, primeramente ese hogar es liberado, pero después ese hogar se convierte en una casa de liberación. Y eso lo hemos visto a través de los años en nuestros grupos de amistad. Entramos en una casa donde la persona, hay ataduras, hay situaciones ahí que tienen atada a la persona, drogas, vicios, etcétera. Abren su casa, llega la palabra, Jesús los libera y después ellos invitan a otras personas y también son liberadas. Y eso es lo que ocurre en nuestros grupos de amistad. Nuevamente, gloria al Señor, ¿verdad? Yo bendigo a nuestros hermanos que tienen sus hogares abiertos, nuestros amigos. Declaro una vez más que a esos grupos no entra ningún virus. Reprendo eso en el nombre de Jesús. A los hermanos que van a los grupos, reprendo eso en el nombre de Jesús. Se va toda clase de muerte a esos grupos de amistad. ¿Por qué? Porque ahí está Jesús. Usted tenga confianza, tenga la seguridad. Usted que abrió su grupo de amistad, que su casa está abierta, no tenga temor, no tenga miedo. La palabra está viva, la palabra está ahí. Jesús está en su casa. Y Él no va a permitir que la muerte entre a ese hogar, porque ahí se predica la vida, ahí se predica la palabra. Cada semana la vida eterna está ahí a través de ese grupo de amistad. Entra a ese grupo de amistad. Así que, pues yo los animo, ¿verdad? Una vez más para que sigan adelante, para que quienes ya tienen sus casas abiertas, hermano, amigo, no cierre esa casa. Que esto que nos está pasando actualmente nos motive a que es importante tener las casas abiertas, porque repito, no sabemos cuándo vaya a ocurrir otra situación parecida. Tengamos que cerrar nuestro templo nuevamente y no tengamos donde reunirnos, pues ahí está su casa. Ahí está su casa, ahí usted va a saber orar, ahí usted va a saber invitar a alguien más, ahí usted va a saber estudiar la palabra y puede atraer a alguien más a Cristo. Yo en esta hora también quiero motivar a aquellos hermanos o amigos que quisieran abrir su grupo de amistad. Que no le queden un deseo. Coméntele a su líder de grupo, coméntele a su líder del sector, dígale, levante la mano, diga, yo quiero abrir mi casa. Después de esta situación, yo quiero bendecir mi familia, quiero bendecir mis tíos, quiero bendecir mis hermanos en la carne, yo quiero bendecir mis familias, a mis vecinos en el nombre del Señor. Yo también quiero bendecir y orar por nuestros hermanos que por X circunstancias cerraron su hogar para que lo reabra una vez más. No se prive de las bendiciones de tener un grupo de amistad en su casa en el nombre del Señor. Yo quisiera que se pusiera de pie en esta hora. ¿Qué le parece si hacemos una oración para cerrar nuestra enseñanza de hoy? Vamos primeramente a darle gracias a Dios porque tenemos un hogar. Tenemos una casa donde podemos comer, donde podemos dormir, descansar. Pero el Señor quiere que esa misma casa usted la abra para Él. Donde Él entre, donde ahí también se reparta pan de vida espiritual, donde ahí se desate de su paz en ese grupo de amistad. Cierra sus ojos en esta hora. Padre, te doy gracias en este miércoles precioso por esta palabra, por este tiempo que nos concedes, Señor, estar compartiendo esta enseñanza. Tú quieres bendecir nuestras casas y una manera de que nuestras casas son bendecidas son cuando las abrimos, para que se establezca un grupo en ese hogar, para que se predique tu palabra. Cuando entra tu palabra, entras tú ahí en la palabra. Cuando se ora, se cantan las alabanzas, estás tú ahí presente, Padre. Yo en esta hora te pido, Señor, por nuestros amigos y hermanos que ya tienen abiertas sus casas. Padre, yo los bendigo y declaro que todas estas bendiciones los siguen en el nombre de Jesús. Que toda necesidad es reprendida, Padre, que
todo lo enfermo se sana en esos grupos de amistad que ya están abiertos, Padre. Yo te pido, Señor, que tú los bendigas, que entra tu paz a esas casas que ya están abiertas, Señor. Todo lo que esté atado se libera en el nombre de Jesús. Yo bendigo a cada anfitrión de nuestras casas, cada líder que vaya a esos grupos, Padre, que no se cierren esos grupos, sino al contrario, esta situación por la que está pasando el mundo actualmente, nos hagan conciencia de la importancia de tener nuestros grupos abiertos. Te pido también, Señor, por nuestros hermanos que cerraron su casa por alguna circunstancia, para que ellos nuevamente reabran sus casas. Nuevamente permitan que tu palabra sea predicada en ese lugar, Señor. También te pido por aquellos que quisieran abrir su casa, nuestros amigos, todos califican. El único requisito es cualquier casa. El único requisito es que alguien se disponga, que alguien quiera, que alguien desee, que en su casa se predique la palabra, que en su casa, Señor, se ore por los enfermos, que en su casa, Padre, tu presencia puede entrar a través de un grupo de amistad, Padre. Yo te pido que muevas el corazón de nuestros amigos, nuestros hermanos, para que cada uno de nosotros tengamos un grupo de amistad en el hogar, Señor, y mucha más gente sea bendecida a través, Señor, de la palabra, a través de tu presencia en un grupo de amistad. Gracias, Señor. Amén. Hermanos, los bendigo, los felicito por reunirse ahí en casa, ¿verdad? En la familia, hoy miércoles. Le animo para que el próximo miércoles esté pendiente también. Vamos a tener nuevamente nuestro grupo de amistad. Y recuerde que la palabra de Jesús no está presa. Espere también el viernes a las 7:30. Animo para que nuevamente junte a sus jóvenes para que ellos puedan estar también al pendiente de una excelente enseñanza que los jóvenes han preparado para ellos, para que puedan estar también siendo bendecidos a través de una palabra acuerdo a la necesidad de los muchachos. Y el domingo, pues nuevamente, si seguimos en esta situación, va a haber una palabra en su hogar. Te animo para que se levante temprano el domingo, exactamente como si fuera a ir a la iglesia. Le diga a sus hijos que se cambien, que se arreglen, que se aseen, que honren la palabra, que honren el servicio, que honren la presencia del Señor. Y de esa manera sigamos glorificando el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bendiciones.